Todos hablan de Dembélé, pero nadie habla del partidazo que hizo Pierre Hincapié. Y sinceramente, me parece injusto. Porque sí, el PSG terminó ganando la Champions en los penales y Dembélé fue una de las figuras. Pero si viste la final completa, te habrás dado cuenta de que Pierre Hincapié estuvo enorme. Desde el primer minuto le tocó una misión dificilísima, frenar a jugadores como Hakimi, Doué y el propio Dembélé, que se iban alternando por su banda. Y aún así, prácticamente no fue superado en los duelos individuales. Cada vez que el PSG intentó atacar por su sector, apareció Hincapié para bloquear centros, cerrar espacios, cortar jugadas peligrosas. Fue uno de los defensores más sólidos del Arsenal durante toda la final. Pero lo que más me impresionó fue el tiempo extra. El ecuatoriano terminó con molestias y hasta pidió el cambio. Sin embargo, siguió jugando, luchando contra los calambres y prácticamente con una sola pierna. Mientras muchos ya no podían más, él seguía defendiendo cada balón como si fuera el último. Por eso creo que aunque el Arsenal perdió la Champions, Pierre Hincapié sale con la cabeza muy en alto. Porque el partido más importante de su carrera demostró que tiene nivel para competir contra los mejores del mundo. Y para mí fue uno de los grandes olvidados de esta final. Grande Pierre Hincapié. Para mí, Ecuador en el Mundial no le van a hacer un gol ni en pedo. Vas a ver lo que te digo, ¿eh? Bueno, Ecuador. Un gol ni en pedo a Ecuador. Bien. Piero Hincapié. Bueno, el mejor 3 del mundo. Hoy en día, que no se rían. Hoy, Piero Hincapié. Está jugando un fútbol increíble en esta segunda mitad de temporada. Increíble. Yo tenía mis dudas al principio. Desde principio de año está jugando un fútbol increíble. Tengo una pequeña teoría sobre Pierre Hincapié. Y quiero que me digan ustedes si estoy exagerando o no. Y es que cada vez que llega a un club, termina ganando títulos. Cuando salió de Ecuador rumbo a Europa, muchos decían que le iba a costar, que era muy joven, que venía de ser vicecampeón con Talleres. Pero había algo que pocos recordaban. El ecuatoriano desde muy joven ya tenía el ADN ganador. En Independiente del Valle fue campeón de la Libertadores en la Sub-20. Y cuando llegó a Leverkusen en el 2021, nadie imaginaba lo que venía después. Antes de Hincapié, el club solo había ganado 2 títulos en toda su historia. 2 títulos. Pero entre 2023 y 2025 levantaron la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa de Alemania y llegaron a una final de la Europa League. Y obvio que a este Leverkusen hay que también añadirle un buen director técnico que era Xabi Alonso y también una generación histórica. Y ahora que cambió de camiseta, vuelve a pasar. El Arsenal ganó la Premier League luego de 22 años sin ganarla. Mi edad sin ganar una Premier. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿tiene validez mi teoría? Ya saben que si quieren ganar un título, llamen a Pierre Hincapié. ¡Me salió espectacular! ¿En qué posición rinde mejor Piero Hincapié en el Arsenal? Aquí te lo explico rápido con datos. Cuando Gabriel y Saliba están disponibles, Arteta lo usa como lateral izquierdo. Y en esos partidos, el Arsenal ha ganado la mayoría. Pero cuando falta un central, Piero vuelve a su posición natural, defensa central. Es el comodín táctico del líder de la Premier. Y eso solo lo tienen los jugadores cracks del mundo. Hincapié rinde en cualquier posición, central o lateral. Lo importante es que Arteta lo necesita siempre. Yo lloraba todas las noches porque extrañaba la comida de mi mamá y sus abrazos. Me sentía solo en una ciudad gigante. Con esta crudeza, Piero Hincapié recordaba sus primeros pasos en el fútbol. Imagínatelo. Un niño de solo 10 años, una maleta pequeña y el corazón apretado subiéndose a un bus en Esmeraldas para irse a Guayaquil. Mientras otros niños dormían en sus casas, Piero intentaba conciliar el sueño en una residencia del Club Sport Norteamérica, escuchando el ruido de una ciudad que no conocía. En su barrio saben que Piero no llegó donde está por suerte. Su padre, don Jesús Hincapié, ha contado que el esfuerzo fue total. Darle dinero para que el niño comiera era un sacrificio que a veces dejaba a la familia en el límite. Piero lo sabía. Por eso en las entrevistas el central confiesa que se tragaba la tristeza y no decía nada. Lavaba su propia ropa, cuidaba sus botines y se hacía fuerte en el silencio de ese cuarto compartido, lejos de los suyos. Ese niño que contaba los días para volver a ver a su mamá es el mismo que hoy pisa el césped de Inglaterra con la camiseta del Arsenal. Lo que vemos hoy, esa seguridad para quitarle la pelota a los mejores del mundo, nació de la necesidad de sobrevivir a la soledad. Piero no solo aprendió a defender a un equipo de fútbol, aprendió a defender el sueño de toda su familia. Y ese llanto que escondía a los 10 años se transformó en coraje. Y ya no hay ciudades gigantes que lo asusten. Ya no hay rivales que lo intimiden. Ya luchó contra sus mayores miedos y ahora nos enseña que el tamaño de tus miedos nunca debe ser mayor al tamaño de tus sueños. La muralla ecuatoriana, una de las personas más seguras del Ecuador. Es tan bueno que él no solo pone la cara por el equipo, sino también las nalgas. Un debate entre él y Jorgito el Guayaco paralizaría al país. Dijeron que yendo al Arsenal no podría jugar y terminó ganando la Premier de titular. Y ya sabes, si necesitas una mala racha terminar, a Piero tienes que llamar. El verdadero goleador de la Tri, Piero Hincapié. Quiero contarles una historia que demuestra que los ecuatorianos sí podemos soñar en grande. Cuando Piero Hincapié llegó al Arsenal, muchos decían lo mismo. Va a ser suplente, no tiene nivel para la Premier League, le va a quedar grande el fútbol inglés. Y sí, empezó desde la banca, en silencio, sin hacer ruido, pero trabajando, siempre trabajando. Porque si hay algo que define a los ecuatorianos es el carácter. Ese mismo carácter que hoy lo tiene siendo protagonista, ese mismo que lo llevó a ganarse un lugar, partido a partido. Hoy Hincapié ya no es duda, es seguridad, es talento, es confianza. Y es que el
defensor ecuatoriano ha sido figura en partidos importantes, ha respondido cuando el equipo más lo necesita y se ha vuelto pieza clave en el sistema de Mikel Arteta. Pero más allá del fútbol, su historia deja algo claro. No importa cuántos duden de ti al inicio, no importa si te toca empezar desde atrás, si confías en tu proceso, si trabajas en silencio, si no te rindes, el momento llega. Y cuando llega esa oportunidad, no la sueltes, demuestra quién eres de verdad. Porque los ecuatorianos no solo soñamos, luchamos por esos sueños y Piero Hincapié es prueba de eso. Cuando Piero llegó al Arsenal, muchos tenían dudas de que si era la mejor opción para su futuro. Muchos pensaban que le iba a costar la adaptación, que iba a costar ganarse ese puesto, pero hoy Hincapié ha demostrado el nivel elite que tiene y la categoría que tiene en el fútbol mundial. Es titular fijo en el Arsenal, se ganó el puesto de lateral por izquierda, siendo central, se ha convertido en el lateral titular del equipo, es finalista de la Champions, está a 3 partidos de ganar la Premier League, nada más y nada menos, de Esmeraldas a Budapest, de Ecuador a Hungría, de Ecuador para el mundo. 24 años para Piero Hincapié y va a cumplir el sueño de todo futbolista, jugar la final de la UEFA Champions League con el Arsenal. Será su segunda final a nivel personal, ya lo hizo con el Leverkusen, ya lo hizo en la Europa League, un camino de crecimiento para Piero. Independiente del Valle, Talleres de Córdoba en Argentina, Leverkusen y ahora Arsenal. En todos lados dejando sus huellas, de Esmeraldas al mundo, con trabajo, con talento, con humildad, con sacrificio y con la bandera orgullo ecuatoriano. De las canchas en Ecuador, la final más importante del planeta. Piero Hincapié está a 90 minutos de hacer historia y en grande. El camino de nuestro joven representante no fue nada fácil. Salió muy joven, dejó su casa y se forjó a base de sacrificio puro, de disciplina y carácter hasta convertirse en lo que es hoy, una auténtica muralla. Pues no es solo talento, es trabajo duro, es una convicción inquebrantable y una zurda que no tiembla ante los equipos más pesados de Europa ni ante los mejores extremos del mundo. Hoy cada sacrificio, cada entrenamiento y cada gota de sudor rinden frutos. Piero no solo llegó, Piero se mete en la final de la Champions League. El sueño máximo de cualquier futbolista. Poder representar a tu país en un escenario así es una completa locura. Y atención a esto, pues se convierte en el tercer ecuatoriano en toda la historia en disputar una final del Orejona. Un escenario reservado solo para la élite del mundial donde no correrá solo. Llevará el orgullo de millones de ecuatorianos empujando a sus espaldas. Es la prueba viviente de que las metas que nacen en nuestros barrios pueden conquistar el mundo. Una firmeza en la defensa que nos demuestra que el coraje tricolor no se achica ante nadie, inspirando a toda una generación que hoy sueña con seguir sus pasos. Ese chico de Esmeraldas, ese chico humilde que luchó muchísimo para estar acá, está a un paso de la cima, listo para dejar la vida en el césped y demostrar que con esfuerzo no hay barrera que no se pueda romper. Está a 90 minutos de conseguir esa gloria eterna. Está a 90 minutos de conseguir ese título que tanto soñó. Y quiero parar acá un momento porque qué locura lo que está viviendo el Ecuador. Cada vez son más los ecuatorianos que llegan a una final así, es una locura. En el Mundial de Clubes tuvimos duelo de ecuatorianos y depende con lo que pase con el PSG, puede haber una final de ecuatorianos también en Champions. Y eso habla de nuestro presente. Tenemos un verdadero equipazo y a veces los que no nos la creemos somos nosotros mismos. Solamente miremos lo que tenemos. Yo confío en mi equipo y se viene un gran mundial. ¡Qué orgullo! Piero, nada que reprochar. A levantar cabeza, hiciste un buen trabajo, lo hiciste muy bien. Tristemente, todos sabíamos que esto iba a pasar, que solo iba a haber un ganador. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Bien por William Pacho, campeón de la Champions League. Pero el otro lado es lo de Piero Hincapié. Lucharon, pelearon. Piero Hincapié hizo un trabajo excelso durante los 120 minutos. Mira que nos hizo asustar a todo el Ecuador cuando pidió el cambio. Pudo continuar, lo dio todo. Estuvo en un nivel increíble. Ya en los penales ya es otra cosa. Tema de fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí ya no se manejan esas cosas. Piero Hincapié hizo todo el trabajo muy bien. Lo dio todo, sudó hasta la última gota, dejando alma, vida y corazón por el Arsenal. No hay nada que reprochar, a levantar cabeza. Son unos ganadores, hicieron un muy buen trabajo, le dieron pelea a un equipazo como lo es el Paris Saint-Germain. Piero, el fútbol da revanchas, a volver más fuerte y vamos con todo a nuestro ecuatoriano. Y sí, qué lindo que es el fútbol. Piero Hincapié no pudo levantar la UEFA Champions League. El Arsenal cayó en la final ante el Paris Saint-Germain en una dramática tanda de penales, luego de 120 minutos en los que ninguno de los dos equipos logró marcar diferencias. Pero la verdadera noticia va más allá del resultado, porque Piero Hincapié ya es un ganador. ¿Por qué te vas a preguntar? Tras la derrota, el ecuatoriano dejó un mensaje que refleja su grandeza. Me siento afortunado de formar parte de este grupo de soñadores. Duele, por supuesto que duele, pero estoy convencido de que convertiremos este dolor en lecciones para el futuro y volveremos. Palabras de un futbolista que entiende que las derrotas también forman campeones. Lección de vida, señores. Hincapié fue una pieza fundamental en esta histórica temporada del Arsenal. Se adaptó cuando el equipo lo necesitó, jugó como central, como lateral y respondió siempre. Llegó y ayudó a devolverle la gloria al conjunto londinense, que volvió a ser campeón después de 22 años. En apenas una temporada se ganó el respeto, el cariño y la admiración de una afición que hoy corea su nombre. Y aunque la Champions no llegó esta vez, la historia ya le pertenece. Piero se convirtió en el segundo ecuatoriano en disputar una final de Champions League, enfrentando a nada más y menos que a William Pacho, su compañero de generación y amigo desde las divisiones formativas. Entre ambos protagonizaron una batalla inolvidable que necesitó incluso de una tanda de penales para definirse. Después de 10 años, la Champions se volvió a definir en una tanda de penales, porque a veces ganar no es levantar el trofeo, a veces ganar es saber levantarse después de caer, y Piero Hincapié ya demostró que tiene la grandeza para hacerlo. No sé si sea suerte o casualidad, pero si quieres ser campeón tienes que contratar a Piero Hincapié.
¿Cómo se puede explicar que este tipo no solo queda campeón a los equipos que va, sino que corta rachas apoteósicas y sequías inéditas? Hincapié, desde que debutó, acumula títulos y logros propios de una leyenda. Ganó con Independiente del Valle la primera y única Libertadores en la historia del club. Sí, fue una sub-20, pero desde allí su historia parecía destinada. Se fue a Alemania y allí Xavi lo reconvirtió, vio su potencial por la banda izquierda y a pesar de no jugar en su posición natural fue figura, ayudando al Bayer Leverkusen a ganar la primera Bundesliga en la historia de su equipo. Luego, como si fuese poco, llegó al Arsenal en medio de críticas, a un equipo al que llamaban frío, a un club que no sabía ganar, más de 2 décadas sin tocar la Premier League, pero apareció él y cambió la historia. Rompió la sequía de un equipo que parecía hechizado, que perdía todo lo que tocaba, pero todo cambió. Solo tuvo que llegar el ecuatoriano y como si nada, en su primera temporada ganó la liga más importante del mundo. ¿Cómo explicas esto? Es simplemente fútbol. Muy bueno Hincapié. Es de esos defensores que cualquier equipo grande quiere tener porque tiene todo, básicamente, tiene todo. Además el perfil de zurdo para habilitar otros pases, porque técnicamente, físicamente, de esos que en Argentina quizá no tiene una gran consideración, pero tuvo una evolución a medida que fue pasando el tiempo notable. Debe ser un chico muy inteligente y que tiene mucha ambición y muy serio y realmente le veo cualidades para triunfar en el Arsenal. Para esto no llevaron a Piero al Arsenal. Muchos decían que no iba a ser titular, que como central estaba Gabriel, que por izquierda Calafiori y Luis Kelly, que no era prioridad, pero a día de hoy Arteta piensa distinto. Arranca como lateral izquierdo, se proyecta constantemente, ataca más de lo que muchos esperaban. Ya había dado su primera asistencia ante Brentford, centro suyo y gol. Y ahora Gabriel mete un pase filtrado perfecto. Piero pica al espacio, controla dentro del área. En línea levanta la bandera, silencio, edición, suspenso. Decían que no lo trajeron para hacer goles, que era solo para defender. El VAR valida la acción. Primer gol de Piero en la Premier League. Ya es indiscutible para Arteta. Te leo y sígueme. Nuevo contrato de Piero Hincapié. El Arsenal se quiere quedar con Piero Hincapié permanentemente. Porque sí, muchachos, el campeón de la Premier League parece que se queda en la Premier. Ya que según fuentes de Inglaterra se habla que el Arsenal tiene todo preparado para comprar permanentemente a Piero Hincapié por una cifra de 52 millones de euros. Sí, a pesar de que el Barcelona tiene la órbita a Piero Hincapié, ya se sabía que el Arsenal quería comprarlo. Y ahora desde Inglaterra se habla que el Arsenal ya tiene un acuerdo para comprar permanentemente el traspaso de Piero Hincapié. Aunque eso sí, el Bayer Leverkusen retendría una cláusula del 10% por una futura venta. Ya los términos han sido acordados y se espera que Piero Hincapié se quede 5 años más. Y creo que lo tiene muy bien merecido, ya que apenas llegó a la Premier League no le costó casi nada adaptarse y salir campeón, siendo fundamental los partidos más importantes del Arsenal en esta temporada. Y aunque me gustaría ver en el Barcelona, creo que en el Arsenal es un proyecto que la próxima temporada seguirá peleando absolutamente todo. De ser una futura promesa en defensa a ser fichado por uno de los más grandes de Londres. Esta es la historia de Piero Hincapié. Nacido en Esmeraldas un 9 de enero del 2002, Hincapié tendría sus inicios en el fútbol a los 7 años jugando para el club local Escuela Refinería, y luego en Emelec y Barcelona. Pasaría por Norteamérica de Guayaquil, Deportivo Azogues y llegando finalmente a Independiente del Valle en 2016. Con los Rayados del Valle debutaría en 2019 por la Liga Pro ante Mushurruna. Al año siguiente jugaría la Copa Libertadores Sub-20, ganándola ni más ni menos que al River Plate de Argentina, junto a grandes referentes de la selección como Moisés Caicedo y William Pacho. El 20 de agosto del 2020, Talleres de Córdoba lo ficharía y jugaría con ellos 22 partidos tanto de local como internacionalmente, y siendo elegido como uno de los mejores jugadores del club argentino. En 2021 es fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania por 9 millones de euros y tendría su debut un 16 de agosto por la fase de grupos de la Europa League ante el Ferencváros, ganando por 2-1. Sus grandes actuaciones le valdrían para ser llamado a la selección absoluta de Ecuador, y dirigidos por Gustavo Alfaro, Hincapié tendría su debut un 13 de agosto en la Copa América 2021. Ya en eliminatoria, anotaría su primer gol ante Venezuela, siendo elegido el mejor jugador del partido. Llegaría en 2022, en donde jugaría su primer mundial, donde a pesar de ser eliminados en fase de grupos, el central demostraría que estaría para grandes cosas. Ya de regreso a Alemania y siendo dirigido por Xabi Alonso, en la temporada 23-24 haría la épica ganando la primera Bundesliga para el equipo alemán, además de ganar la Pokal, la Supercopa y lamentablemente siendo subcampeón de la Europa League, cayendo 3-0 ante el Atalanta. Aún así, su gran actuación defensiva le valdría para ser nominado entre los mejores jugadores de la final del torneo. Con las aspirinas, el zaguero central jugaría 116 partidos, anotaría 5 goles y daría 7 asistencias. Ya en la temporada 24-25, Hincapié continuaría siendo sólido en la defensa, aunque esta vez no sería su mejor temporada, tras quedar segundos a 13 puntos del Bayern Múnich y quedar eliminados en semifinales de la Pokal, cayendo 2-1 ante el Arminia, equipo de la segunda división. Sin embargo, eso le valdría para despertar interés de clubes de la Premier League, y sobre todo que el Real Madrid lo tenga en cuenta en sus carpetas. Y hoy, 29 de agosto, a pesar de muchas complicaciones, se confirma su fichaje por 60 millones de euros por el Arsenal. Sin duda alguna, una vez más, Ecuador demostrando que nada es imposible, y sobre todo, demostrando que sí se puede. Cuando llegó Hincapié al Arsenal, muchos dijeron, no, es ecuatoriano, ¿qué oportunidades le van a dar? Va a estar en el banquillo, es mucho mejor que Calafiori, ni de central va a jugar más con esa dupla de defensores, Gabriel Magaláes Salivá. Y se ha transformado para mí
En esta declive futbolística que han tenido los Gunners en las últimas semanas, el mejor ha sido Piero Hincapié. Gente, les quiero tirar un facto que nada más los amantes del fútbol que vieron la final de la Champions me van a entender. Ni Doué, ni Dembélé, ni Hakimi pudieron con nuestro Piero Hincapié en todo el partido. El tipo estuvo impasable durante toda la final. Fue una auténtica muralla en el lateral izquierdo. Ni el mejor ataque del mundo pudo contra él. Ganó todos los duelos individuales, solamente los desbordaron una vez, cuando João Neves aprovechó que estaba calambrado en el tiempo extra. Y para proteger su perfil izquierdo afectado, rechazó los balones restantes utilizando únicamente su pierna derecha. Un guerrero de 1000 batallas, que si bien no ganó el trofeo, sí ganó algo muy importante. El respeto, pero no solo de Ecuador, sino del mundo entero, de todo el mundo del fútbol. Tal vez para algunos me equivoque, pero esta es mi perspectiva, desde Piero Hincapié en Budapest. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios y suscríbanse para más contenidos y más redes sociales para estar al día en modo fútbol. El ecuatoriano experto en romper sequías. Primero fueron 119 años. Sí, 119 años tuvo que esperar el Bayer Leverkusen para levantar su primera Bundesliga. Y ahí estaba Piero Hincapié. Ahora fueron 22 años. El Arsenal volvió a ser campeón de Inglaterra después de más de 2 décadas. Y otra vez ahí estaba Piero. Su primera temporada con los Gunners, el esmeraldeño no llegó de paseo. Llegó a competir para ganar un lugar y para dejar la bandera del Ecuador en lo más alto. Con 19 titularidades en Premier League, partidos grandes y noches pesadas. Una temporada que termina con Piero levantando uno de los trofeos más importantes del mundo del fútbol, convirtiéndose en un amuleto para las ligas locales. El jugador parece llegar justo cuando la historia necesita romper una mala racha. Hoy el Arsenal lo celebra y el Ecuador también, porque Piero se convierte en el segundo ecuatoriano en ganar la Premier League después del tren amazónico, Antonio Valencia, que levantó con Manchester United en 2010-2011 y en 2012-2013. Pero festeja con calma, Piero, porque todavía quedan 2 misiones importantes, una por Champions contra tu compatriota William Pacho y otra con todo un país en tierras americanas, porque esto no termina aquí, esto apenas está agarrando fuego.